¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este domingo 26 de julio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno al Evangelio de la Santa Misa del día de hoy, el día de la resurrección, el día de la vida. Así pues, comenzamos escuchando el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces se les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos que considero fundamentales y centrales a partir de este pasaje evangélico que hemos escuchado el día de hoy y que los invito a reflexionar. Por un lado, la pregunta: hermanos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por conseguir el reino de los cielos? ¿Y cuánto valoramos el reino de los cielos? Para comenzar, hermanos, el reino de los cielos no es precisamente un espacio geográfico. El reino de los cielos no es un conjunto de pertenencias. No es un conjunto de cosas. El reino de los cielos, si podemos acercarnos a una definición, es un estado existencial de la vida. Es el estado de la fe, es el estado de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su Padre. Es el estado de la fe en la palabra predicada por nuestro Señor Jesucristo y revelada por nuestro Dios. Es un estado existencial, en fin, entre otras muchísimas cosas, que tiene unas características como las que nos ha enseñado a vivir nuestro Señor Jesucristo. Hacer el bien, vivir en la verdad, vivir en la justicia, encontrar el camino de la realización y de la felicidad, no solo en el tener, no en el acumular cosas, sino en descubrir la presencia de nuestro Dios y a partir de Él ir entretejiendo una serie de relaciones con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con el propio Dios. Y justamente los dos primeros ejemplos de este pasaje evangélico hablan de aquello que estos dos personajes hicieron. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a vender lo que tenemos o a cambiar lo que tenemos por algo de mayor valor. Regularmente nos sucede que, como incluso ha dicho en domingos anteriores la palabra de Dios, cuando se nos habla de las exigencias que comporta el reino de los cielos, nos entristecemos o no estamos dispuestos a abandonar un estilo de vida que consideramos que es el mejor. Estamos llamados justamente, hermanos, a ir descubriéndolo y a ir viviéndolo, sin duda alguna. Ese reino tiene una mayor importancia, ese reino nos habla de una realización mayor del ser humano. Ojalá que todos nosotros también estemos dispuestos a descubrir ese valor fundamental del reino de los cielos. Si a veces, hermanos, vendemos nuestra vida, vendemos nuestra libertad, vendemos nuestro bien,
vendemos nuestra propia persona por unas cuantas cosas. Hermanos, consideremos el valor tremendo que tiene el reino de los cielos y cuánto debemos estar dispuestos a cambiar lo que tenemos por construir ese camino que es una vía de felicidad, que es una vía de realización, que es una vía de justicia, en fin, que es una vía que al ser humano se le abre para poder vivir de una manera más plena. Por un lado, y por otro lado, el último ejemplo que nos da este pasaje evangélico y que también los invito a tener presente. El reino de Dios requiere discernimiento. El reino de los cielos requiere una serie de selecciones. El reino de Dios requiere separar el bien del mal. Requiere separar la verdad de la mentira. Requiere separar la justicia de la injusticia. Es una labor fundamental que a todos nosotros nos invita a considerar el Señor. No todo puede considerarse reino de los cielos. No todo puede considerarse dentro de esta característica y estamos llamados a aprender del valor del discernimiento. Hermanos, mucha falta nos hace aprender a discernir. Aprendamos a escuchar. Esa es la base de la obediencia, la escucha. La escucha para aprender a diferenciar las preguntas, las ideas, para poder aprender a diferenciar una serie de propuestas que se nos hacen y que a veces nosotros aceptamos fácilmente. No seamos perezosos en un ejercicio de reflexión que implica toda vida humana. También por eso nos dan gato por liebre, hermanos. También por eso es fácil controlar y dominar a una población que no es capaz de diferenciar la izquierda de la derecha o arriba de abajo o el bien del mal, y el discernimiento siempre nos ayuda. Hermanos, si queremos construir un mundo distinto, estamos llamados a saber discernir el bien del mal y a saber elegir siempre el bien. Hermanos, vivamos cada día más con esta realidad del reino de los cielos. Que todos tengan un muy buen día, un buen día de la resurrección.